Empezaremos por mencionar la ropa o la ropa de trabajo, el implemento de trabajo que usa el restaurador. Para empezar, es necesario tener una bata o un mandil para hacer esto. Utilizando, mucho mejor si se utiliza una aspiradora. Es cosa que el polvo no huele y se te asiente en el cuerpo, en la cara, ¿no? Para eso es necesario. El barbijo que tienen ahorita es simplemente para el polvo. ¿Ya? El barbijo recomendado, o en mejor caso, se utiliza un pulmosán que viene con filtro de carbono. ¿Ya? Y eso evita, digamos, inhalar los vapores de ciertos solventes que son tóxicos. ¿Ya? Y para eso también, para evitar, uno no tiene que estar expuesto mucho tiempo a estos solventes. Lo recomendable en este trabajo de restauración son 8 horas diarias, pero con intervalo, 4 horas, por decir, mediodía, 4 horas en la tarde. Y solamente 5, si uno trabaja continuo, ¿no? 5 días de la semana. Es lo más recomendable. Estaría con unas chofas, unos lentes de protección, lentes de trabajo. Eso se utiliza en situaciones de que el cuadro tiene un repinte, por decir, y se tiene que eliminar el repinte. Y el repinte, la mejor forma de hacer la eliminación del repinte es de forma mecánica. Se utiliza un bisturí en un ambiente debidamente que haya circulación de aire. ¿Ya? Las herramientas básicas que se necesitan. Para empezar, siempre es necesario, un restaurador siempre tiene que tener una pinza, ¿ya? Y un mango de bisturí, y también una espátula. Esta es una espátula medicamentosa que utilizan los mecánicos dentales o los dentistas una vez, ¿no? Dependiendo de para qué uno la tenga que utilizar. Esta espátula, tenemos estas tijeras que son pequeñas. Estas tijeras prácticamente yo las utilizo para hacer injertos, como les había hablado esta mañana, para hacer los injertos de lienzo. Por ejemplo, en este caso, aquí sí o sí va a necesitar un injerto. Entonces, para eso yo tengo que sacar una plantilla de la forma del faltante y trasladarla. Eso que este lienzo ya es preparado. Este lienzo es preparado de forma industrial, ¿no? Que hay en el mercado. Muchas veces uno puede preparar su propio lienzo dependiendo del espesor o del grosor del lienzo que necesita. Hay lienzos que son muy finitos, entonces este es un poquito grueso. Y ahí, pues, si se necesita un lienzo un poquito más grueso, entonces tiene que ser el lienzo de una tela más gruesita, ¿no? Y yo utilizo estas tijeras para eso, porque tengo que cortar minuciosamente a detalle, digamos, la forma para acomodar que encaje casi perfecto. Bueno, esas son algunas herramientas que son necesarias. También tenemos, como les decía hace un momento, las brochas que son para eliminar el polvo. Y estas mismas brochas, se pueden utilizar dos tipos de brocha, una que no sea que sea suave. Ahí tenemos las brochas. Bueno, es necesario también un flexo para sacar las medidas del cuadro. Eso es antes, claro, mucho más antes, para hacer la ficha técnica y el diagnóstico de la obra, ¿no? Siempre es necesario un flexo y una cámara fotográfica, ¿no? Para documentar todo el proceso de restauración, ¿ya? Tanto antes, durante el proceso y también al concluir el proceso. Tenemos también lo que son los pinceles, que es para la integración del color. Es recomendable para este caso, como hacemos sobre todo en pintura de caballete con la técnica del puntillismo, es recomendable este tipo de pinceles. Triple cero. Realmente se utiliza yo utilizo el doble cero. Sí. El doble cero. Y si está muy gruesito, yo le corto con el bisturí, incluso le corto la puntita del pincel, porque si tiene la puntita, eso no va a permitir hacer el punto. ¿Ya? Esta puntita sirve en el caso de hacer regatina, para hacer línea pequeña. Cuando yo hago lo que les mostraba esta mañana, el resane, o lo que comúnmente se puede conocer como el masillado de las lagunas de faltantes de base de preparación, por ejemplo como esta,
que se ve ya el lienzo, el soporte. Hago el masillado con una espátula, por decir, de las lagunas medianas o grandes, tengo que hacerlo con una espátula. Lo hago con una espátula y al hacer con la espátula siempre va a sobrepasar, ¿no? Entonces, una vez que ya están secos todos los rezanes que he colocado, con un hisopo, con una pinza y un hisopo de algodón, humedezco un poquito, y eso me ayuda a ablandar un poco el rezane, que ya está seco y duro, y con esto empiezo prácticamente a cortar, y es como cortar casi como mantequilla suavito. Les he traído dos tipos de lino. ¿Ya? Este lino es un poquito más, de trama un poco más delgada, más cerrada. Y este es un poquito más grueso. ¿A esta se parece esa, no? Sí, pero ese no es lino. Por su trama, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces es necesario una tijera. Es necesario también una plancha. Lo más conveniente es que la plancha sea pesada. ¿Ya? Se utiliza la plancha para el momento de hacer el velado, la consolidación térmica que se hace. Vamos a ver eso después. ¿Ya? Es necesario una plancha, es necesario un vaso de medida para preparar los solventes. Un vaso pequeño, tengo otro más grande, ¿no? Pero solo traje este. En caso necesario, cuando por decir que el lienzo no esté muy sucio, ¿ya? Se puede hacer la limpieza simplemente con un borrador de miga de pan para eliminar la suciedad superficial. Otro de los materiales tenemos la maicena o almidón, ¿ya? Y tal vez hacerlo de manera húmeda. Para eso se necesita preparar una pasta humectante que se hace a base de maicena y hiel de buey. ¿Cómo se llama? La bilis. La bilis. La bilis. Esto funciona como tensoactivo y como fungicida para que no le entre microorganismos. El tema del, lo leemos un poquito por orden. En el tema del velado que se va a hacer, vamos a hacer simplemente una muestra, ¿no? En el tema del velado se utiliza, lo recomendable es utilizar el papel inglés, papel japonés. Como decía, el papel inglés, el papel japonés. Pero en este caso podemos, como en el mercado no hay, podemos utilizar seda, que es similar. Ayuda, sirve. Utilizamos papel seda. Y para eso utilizamos la coleta. Acá tengo coleta ya disuelta. Esta coleta está preparada, tiene distintos componentes. En sí esta coleta se puede preparar, hay dos, el componente básico, se podría decir, es la cola de conejo, la cola perlada, en este momento yo no tengo. Se puede preparar esta misma coleta con la cola de carpintero, con la cola de cuero, pero la cola purificada, esa transparente, esa color ocre. Porque hay otra que es la misma cola de carpintero que viene con impureza media negra, entonces esa no es muy recomendable. Trementina, esta es la trementina, la esencia de trementina. Como les decía esta mañana, esto es extraído también un solvente orgánico, un solvente natural, extraído también de los pinos. Se pone, hay una medida. Se pone la trementina, también se le pone vinagre o el ácido acético, que es un vinagre blanco. Se le coloca fenol, se le coloca alumbre, se le coloca melaza o la miel de caña. Como le da el resultado de la coleta, esa composición, los componentes es una fórmula italiana. Entonces ya viene con una cierta medida. ¿Y para qué sirve la coleta? La coleta, como les decía, es para velar el cuadro, para consolidar la capa pictórica, consolidar la estructura de la obra de arte, tanto la base de preparación como la capa pictórica, que se está desprendiendo o tiene carqueladuras. Esta es la tiza. Sí. Su nombre científico está con lo de calcio, de la tiza molida. ¿Ya? Entonces utilizamos esta tiza mezclada, la aglutinamos con coleta, en baño María también. ¿Ya?
Eso es para hacer el trabajo de completar los faltantes de base de preparación, de hacer los resanes. Entonces, una vez preparado esto como una pasta, ¿ya? Una pasta, uno ya lo aplica, si bien con la espátula o si bien con un pincel. Tenemos acá los pigmentos. Estos pigmentos, como les dije, son de origen mineral y de origen orgánico, porque son extraídos algunos de plantas, otro de la cochinilla, otro de rocas. Este es el papel cebollín, Ese es el azul. para colocar en lugar ya del acetato. ¿Pero ese cuál es? Mucho más práctico. Es la perbatil, ¿Y el que se ha olvidado? el papel Melinex. Ese. Ese lo utilizo también puedo utilizarlo para consolidar, para planchar sobre cuando ya el cuadro está velado, también con el papel seda, entonces puedo planchar sobre ese papel Melinex que es un plástico. O también puedo utilizar un papel periódico para planchar. Y sobre todo lo utilizo para esto, para poner la banda perimetral o los parches. ¿Ya? Entonces coloco eso encima, cosa que no sea directo, que no se pegue, porque eso no se pega, no se llega a pegar así. Se queda esto. Va a pasar códigos. ¿Cuánto de medida? Sí, esto para el velado se prepara el 50%. Ah, ya. Vamos a preparar. Vamos a preparar solamente 100 ml. Entonces le ponemos agua destilada. Para que haga un 100%. Me acerco un poco. Voy a meter un poquito. Bueno, este es el 50%. Ya, y tenemos que ponerlo en baño María. Por completo un cuadro, una obra de arte, es velar solamente la parte del perímetro de la obra, la parte que está adherida o pegada al bastidor, cosa que al momento de, para ese proceso se puede utilizar estas espátulas de artista, por decirle que este es el lienzo, ya, este es el lienzo original. Entonces, y acá está el bastidor, entonces se mete esto, se va, bueno, antes de meterse se pone, una vez que está velado, ya con el papel seda y la coleta, todo el perímetro. Cuando se va a desmontar el cuadro del bastidor, ¿ya? Entonces lo que se hace una vez que ya está velado todo el perímetro, se utiliza un papel, un trapo húmedo, ¿ya? Húmedo, no mojado, no que esté chorreando el agua, es húmedo, ¿ya? Entonces se utiliza, se le pone por partes, se le asienta. No puedo abarcar por decir, colocar ya un trapo húmedo en un espacio muy largo, porque al hacer eso y aplicar la plancha todo esto, mientras estoy sacando esto ya se va a enfriar, entonces voy a tener que volver a meter humedad aquí, entonces no es muy recomendable meter tanta humedad. Entonces se va haciendo por el fragmento pequeño, espacios pequeños, ¿no? Se va aplicando la humedad y con el vapor la cola se disuelve y es más fácil partirlo. Entonces una vez desprendido ya todo el perímetro, desmontado todo el cuadro, recién se lo pone en la mesa, se lo enclavija. El enclavijado consiste en ponerle clavitos sin cabeza a una distancia aproximada de unos 8 centímetros. Tiene que ser todo el perímetro. Y si es más aconsejable ponerle esos clavitos en los lugares donde ya tiene perforaciones, donde ya tiene clavos. ¿En gramos? 100 gramos. ¿Qué es esto? Acércate. Esta es la resina de mar. Sí, dame la mano.
Exactamente 30 gramos, 30.1. 30 gramos. Sí. Olvidar que 250 gramos de resina y 250 ml de trementina y 100 gramos de resina de amar. En este caso tengo 30 solamente. Una regla de 3. Sí. 5. ¿Cómo se confirmó? No filtra mucho esto. La medicina. Si supiera vecina que Es conveniente dejarlo destapado, porque si lo tapo empieza el vapor a Helar, ¿no? sí. El papel lo pueden traer, por favor, el papel seda, el pedazo. El lado brilloso tiene que ir arriba. Un lado y uno. Eso, sí. Secante. Sorbe, ¿no? Lo que hacemos es que la brocha tiene que estar mojada para que no rompa el papel. Hay que tratar en lo posible de eliminar todas las burbujas. Suele ser eso. $60 ml. 60 ml. 60 ml de agua ¿Destilada o normal? Destilada. Todo destilada. y 3%. ¿Cuánto es el 3% de 60? Casi. Se lo explica todo. ¿Cómo se llamaba ese jabón? No, iónico. Neuro. No, iónico. No, ya traigas como si fueras un restaurador. Líquido. Un líquido. 1, 2, 3. ¿Todos ¿Y eso para qué sirve? Para limpiar. También para hacer la limpieza. Yo voy a hacer un ladito con mi cel. Ah, eso con eso. Esa es la limpieza. Para hacer la limpieza se puede empezar por hacer una limpieza simplemente con agua destilada. Ya en el caso que con simplemente agua no resulte la limpieza, entonces se prepara con jabón iónico, o no iónico, pero al 3%, con agua destilada, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahorita. Dijiste también con alcohol, ¿no? Sí, también con alcohol. ¿Cuánto por ciento de alcohol? ¿O alcohol puro? No, agua con alcohol se puede preparar, Ay, el 50%. Primero consolidar y luego Sí. limpiar. Una vez esté consolidado y una vez esté limpio el soporte por la parte del reverso, se le vuelve a dar la vuelta con la cara hacia arriba de la pintura y se devela, se elimina este velado con agua caliente o tibia. Se devela y recién, una vez develado, se hace la limpieza. Porque ya no se va a correr el riesgo de que si no se consolida, al hacer la limpieza sin consolidar puede ser que uno se arrastre la pintura, se la lleve. Realmente este cuadro está repintado, ¿no? se está despintando. Está saliendo su pintura. Eso yo Debe ser con Porque- otra pintura, ¿no? Sí, porque el jabón no es muy fuerte. Con acrílex ya debería ser. Al hacer la limpieza, generalmente los lienzos antiguos tienen mucha mugre, mucha suciedad, entonces para eso se prepara la pasta humectante, ¿no? Con el almidón, con la hiel de buey, y eso entonces al ser húmedo ablanda, por decir, el lienzo, y se utiliza para hacer la limpieza el bisturí para eliminar el exceso de la suciedad, y la pasta también va a arrastrar la suciedad con la ayuda del bisturí, y eso se hace de forma mecánica, se va haciendo así en el sentido de la trama y de la urdimbre del soporte, cosa que salga toda la suciedad. No hay que rasparlo,
casi con la puntita del bisturí hay que tratar de que la punta del bisturí prácticamente como si entrase entre las ramas y entre los hilos. El primer paso es velar el cuadro, protegerlo, consolidarlo. ¿Ya? Entonces, una vez que está velado, como le decías, este velado tiene dos objetivos: de consolidar la capa pictórica y también de proteger la capa pictórica al momento de hacer la limpieza por la parte del reverso del cuadro, del soporte. Entonces, como se trabaja con un bisturí, hay que procurar de no hacer mucha presión, casi superficialmente no hay que hacer la limpieza, hay que hacer mucha presión. O sea, el cuadro se queda velado mientras se queda velado todo lo mientras de se atrás. hace la parte de limpieza del soporte, sí. De atrás. Y eso nos garantiza o nos da la seguridad de que no se va a soltar la pintura. Muchas veces tal vez no podemos controlar la presión de la mano o la fuerza de la mano y podemos hacer demasiada presión y la pintura que está debajo se puede soltar, pero como ya está fijada con el papel, no corre ese riesgo. ¿Ya? Entonces, una vez hecha la limpieza del soporte, como esta mañana vimos de forma ajedrezada, se le da la vuelta, se vuelve de nuevo con la cara hacia arriba, vamos a verlo ya velado nuevamente y se empieza ya a develar con agua tibia. Y hisopos. Y hisopos de algodón. ¿Pero en qué rato se hace lo de la plancha y el trapo húmedo? Para desmontar, cuando se vela simplemente el perímetro. Y se, para los marcos, no, para quitarlo. es para desmontar, es para despegar el lienzo, el soporte del bastidor. Estamos creando una laguna de faltante para hacer una práctica de reintegro de color. ¿No? Entonces vamos a hacer una muestra de cómo se reintegra con la técnica del puntillismo. Y ahí mismo en el cuadro hace la prueba del color. Sí. Porque eso es reversible, ¿no? Si el color Claro, se lava. lo puedo sacar. Lo que nos va a facilitar el reintegro con el puntillismo va a ser primero darle una veladura o una base de color al blanco del resane, ¿no? Y eso también nos permite, en el caso de que yo hiciera los puntitos, aplicar la técnica del puntillismo sobre el blanco va a quedar siempre, se va a notar, en la separación de los puntitos se va a notar, entonces yo tengo que cubrir todo eso primero y recién poner los puntitos encima de esa base de color que voy a colocar. Sí, no tiene que ser el cuadro. Este reintegro solamente tiene que colocarse en el faltante, no tiene que sobreponerse al original. ¿Y el puntillismo ya es con otro tono? Sí. Y los colores generalmente de las pinturas antiguas están oxidados, ¿no? Los pigmentos están oxidados, entonces yo tengo que prácticamente ensuciar el color que estoy preparando. Entonces generalmente le pongo un poco de tierra de siena, el café, ¿no? O tierra de siena tostada, o tierra de sombra.